Hola, bienvenido a un nuevo video de balance de materia con reacción química. En esta oportunidad vamos a tratar un ejercicio en el que tenemos dos reacciones que están en serie. Como siempre les digo, siempre traten de ver la descripción del video por si llegas a ver algún error, yo lo estaré comentando en esa sección, ¿sí? Bueno, empezamos. Acá tenemos la consigna, si quieren pueden ponerle pausa y leerlo, yo la voy a sacar porque la vamos a empezar a trabajar por partes, ¿sí? Este es un esquema equivalente al que me viene de la consigna original, ¿sí? Vamos a ponerla mejor. Bien, entonces lo que estoy haciendo acá simplemente es mover la consigna a una parte de abajo. Me interesan las reacciones porque una vez que me dieron la consigna me estaban dando unas reacciones, así que las voy a poner y vamos a tratar de ver. Lo que yo estoy haciendo acá básicamente es, si se dan cuenta en el esquema de la consigna, las corrientes van entrando todas separadas, todas dispersas y entran al separador. Eso a mí no me conviene, a mí me conviene mejor que yo haga que todas esas corrientes se encuentren en un punto, para que de esta manera al reactor solo me entre una. Si solo me entra una corriente, todo el análisis que nosotros hemos hecho en los videos anteriores va a servir en este, ¿sí? En un diagrama de bloque uno lo puede modificar como uno quiera. En caso de que al profesor no le guste, bueno, deberán trabajarlo de esta manera, pero es mucho más sencillo el sistema que estoy proponiendo yo. Entonces, bueno, acá vamos a leer el problema. Nos dice lo siguiente. Nos dice, para la obtención de fósforo, ¿sí? Lo voy a poner acá, voy a mover el otro, mejor porque el otro es lo que me estorba. Para la obtención de fósforo se hacen reaccionar a alta temperatura una mezcla de roca fosfatada. Sí, la roca fosfatada está entrando por la corriente A. Entonces en la corriente A directamente vamos a poner lo que hay. Esa roca está conteniendo fosfato de calcio y también está conteniendo inertes, ¿sí? Luego nos dice que también entra arena y coque. La arena está entrando por la corriente B y el coque por la corriente C. Todo eso lo vamos a ir poniendo en el diagrama. Tenemos acá lo que dice que la escoria fundida, eso sale acá de la reacción, si nos damos cuenta, es un producto de la reacción. Entonces cada vez que damos este compuesto, el calcio 3 que le digo yo, vamos a estar hablando de la escoria. Y nos dicen que se recolecta en el fondo, o sea que todo este producto va a salir por F. Bueno, al final después lo vamos a poner, pero ahora no es muy relevante eso. Entonces fijémonos que este esquema, de este esquema también saquemos otra cosa, que por P, ya nos están diciendo en este esquema, que solo vamos a tener, que por la corriente P, mala suerte que justo se llama P y por ahí sale fósforo, pero bueno, eso es lo de menos, solo está conteniendo un compuesto, que va a ser el fósforo. Y en la corriente H solo va a haber un compuesto, que va a ser el dióxido de carbono, ¿sí? Eso después lo voy a estar poniendo, pero lo dejamos un rato. Ahora, entonces ya saco este diagrama porque no me sirve. Y sigo leyendo la consigna. Dice, y puede drenarse, mientras que el fósforo se desprende como vapor y luego se condensa, es lo que estamos diciendo acá. Si el reactor se lo carga con una tonelada hora de roca rica en fósforo, ¿sí?, que contiene 75% masa en masa de fosfato de calcio, bueno, acá paramos otra vez para seguir llenando los datos del esquema. Como nos dicen que tenemos una tonelada hora, podemos trabajarlo en kilogramos y decir que tenemos 1000 kilogramos cada hora. Como hay un porcentaje masa en masa, ¿sí?, eso quiere decir que el 75% de 1000 está correspondiéndose al fosfato de calcio. Entonces, más adelante acá voy a tener que usar ese valor, ¿sí? O sea que serían 750 de este compuesto, kilogramos cada hora, y de los inertes sería el restante, que serían 250 kilogramos. Bien, seguimos leyendo y nos dicen que reacciona con la cantidad estequiométrica de dióxido de silicio. Y acá hay algo importante. Nos están diciendo que el compuesto que estamos alimentando por la corriente B está en relación estequiométrica con el compuesto que estamos alimentando en la reacción en la corriente A. Entonces acá en la reacción nos damos cuenta de eso.
tenemos el fosfato de calcio y el dióxido de silicio. Y como guardan una relación estequiométrica, eso lo vamos a usar más adelante, pero vamos a ir tratando de identificar todos los puntos que hay acá. Y después nos dicen que tenemos un 50% de exceso de carbono, ¿sí? Después vamos a darnos cuenta que ese exceso lo vamos a poder ver físicamente solo en la corriente D. Pero seguimos leyendo y nos dice que la reacción entre el fosfato del calcio y el dióxido de silicio tiene un factor de conversión de 0,8, o sea, la primera reacción. Y que todo el fósforo que se obtiene con ese factor de conversión de 0,8 pasa a la siguiente reacción y se transforma en fósforo elemental. Acá me detengo y les explico. Yo en las corrientes de entrada no estoy nunca teniendo creo que es el pentóxido de fósforo, si estoy mal corríjanme, no tengo este compuesto. Este compuesto físicamente no existe en mis corrientes de entrada. Como no existe en mis corrientes de entrada, es un compuesto que se va a generar de la primera reacción en el reactor. Y después de eso va a ocurrir la reacción con el carbono que sí está entrando físicamente, ¿sí? Va a entrar por un reciclo y va a entrar por G. Y ahí es que voy a tener la cantidad de fósforo y de dióxido de carbono que está acá. Esta reacción que está acá abajo viene con un factor de conversión 0,1. Eso me lo da el enunciado. Y acá nos dicen que, y esta parte es importante, vamos a ver si la entendemos. Sé que estoy alargando mucho esto, pero como es una consigna muy larga, quiero tratar de que vean de dónde voy poniendo todos los valores. De hecho, si pueden, traten de ver el video en la mejor calidad que tengan, en 1080 720p, porque como son muy pequeños los subíndices, después no van a entender qué significa cada cosa. Entonces acá nos dicen que se produce de esta forma y el exceso de carbono está definido para el factor de conversión por paso de 0,8. Y acá me detengo y uno puede confundirse con este término, porque te están hablando de un exceso y te lo mezclan rápidamente con un factor de conversión por paso que ni siquiera es de tu corriente. Pero tratemos de entender qué es lo que significa, ¿sí? Cuando yo definía mi factor, cuando yo definía un compuesto que estaba en exceso, yo lo que realmente decía era, olvidémonos que existe la reacción de arriba, pensemos que solo tenemos la de abajo. Yo lo que decía es, quiero saber qué pasa cuando se consume todo mi reactivo limitante de esa reacción, que estaba en una corriente en su momento, pero ahora no está presente en una corriente, ¿sí? Pero igual nosotros queremos que esa cantidad, toda la cantidad que tenemos de este, sea la que reaccione estequiométricamente. Me explico. Por eso me hacen la aclaración de que tengo que trabajar con el factor de conversión por paso de 0,8. Quiere decir que la primera reacción la tengo que trabajar con ese factor y en base a lo que me devuelva del pentóxido de fósforo lo voy a tomar como estequiométrico. Lo repito porque es un poquito importante esto, porque si no me lo aclarasen yo tendría todo el derecho del mundo de decir, bueno, a la reacción de arriba la hago trabajar con un factor de conversión por paso de 1, el caso más favorable, por ejemplo. Pero como me lo están aclarando, tengo que trabajar con 0,8. Si yo trabajara con un factor de conversión por paso teórico y pusiera el valor de 1, tendría que considerar una cantidad mucho mayor que cuando la reacción de arriba solo trabaja con el 0,8 de conversión. ¿Está bien? Bueno, igual espero no confundirlos con eso. Sé que perdí mucho tiempo, pero es importante. Y acá nos piden calcular los kilogramos hora de fósforo que se producen acá y los kilogramos hora que recirculan y su composición. Yo voy a hacer el cálculo de todas las corrientes porque quiero que vean cómo se manejan estos problemas. Para atacar estos problemas es importante que uno sepa cómo analizar los grados de libertad de un sistema. Como eso llevaría demasiado tiempo, tal vez en un futuro, si me lo piden, lo puedo hacer en algunos videos. Pero por ahora no, el video no trata de eso. Así que empezamos ahora sí. Sacamos esta consigna y las reacciones las voy a poner acá abajo para tener más espacio. Bien, lo que podemos hacer ahora es ir llenando un poquito los datos. Ya estamos diciendo que acá íbamos a tener 750 kilogramos hora y acá 250 kilogramos hora. Voy a poner las llaves de cada corriente. Y la corriente E la voy a representar por esa flecha y sale hacia acá. Perdón. Bueno, otra cosa que podemos ir haciendo acá es calcular, por ejemplo, esta cantidad de dióxido de silicio que hay en B. Porque ya nos dijeron que
está en relación estequiométrica del dióxido de silicio con el fosfato de calcio. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se acuerda, cuando hacía los cursos de química general, imaginemos que solo tuviésemos la reacción de arriba. Entonces, antes de que uno supiera estas cosas de factor de conversión, de rendimiento, de selectividad y etcétera, uno qué era lo que hacía. A uno le daban un cierto valor de un compuesto y con ese valor podía calcular las proporciones de los demás compuestos, ¿sí? Tanto si fueran reactivos como si fueran productos. Y eso era trabajar en una relación estequiométrica. De esa manera yo podría obtener esta cantidad. Bueno, acá hice toda la cuenta directa, así que no pierdo mucho tiempo. Era poner la cantidad, voy a trabajarlo todo en masa, aclaro, por eso uso la masa, con un puntito arriba. Eso, y ya lo trabajo sobre unidad de tiempo porque así se va a trabajar de ahora en más. Digo, si conozco la cantidad de fosfato de calcio que tengo acá en una corriente, directamente paso por el factor de conversión para ver cuál es la relación del otro. Es un curso de química general básico esto. Así que esta cantidad se calcula así. Esta cantidad no se calcula con un factor de conversión porque no estoy pasando por un sistema reactivo todavía. Estoy simplemente analizando las proporciones que hay en las entradas. Bueno, de la corriente D me interesa calcular algo también. Pero primero tengo que tratar de ir demostrando cómo van todas las cosas. Este ejercicio está bueno porque no nos aclaran lo que hay en las corrientes. Y está bueno para que uno aprenda a familiarizarse a cómo resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, a mí ya me dijeron que acá va a salir solo fósforo, ¿sí? Estoy representando de esta manera mi notación ahora. La masa de fósforo que hay en la corriente P. En H sabemos que va a salir dióxido de carbono, eso ya lo mencionamos. Bien, otra cosa que podemos saber es que en un momento de la consigna decía que solo salía escoria, ¿sí? Hay que recordar eso. Como solo nos decían que salía escoria, después de pasar por el separador de líquido, cuando analicemos F vamos a tener a la escoria, que es el KCO3, y nunca podemos olvidarnos de lo que son los inertes. Eso es imprescindible no olvidarnos porque después no van a cerrar los balances. De hecho, trabajar en masa es muy bueno porque la suma de la masa que entra tiene que ser la suma de la masa que sale porque estamos trabajando en estado estacionario. Por más que haya reacción química, la masa se conserva, diferente a los moles. Así que ese es un punto a favor para al final poder verificar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces en J está entrando J a un separador. No hay reacción química, entonces los compuestos que entren por J tienen que salir por P y por H. Para no perder tiempo directamente los pongo. Eso creo que sí lo entienden. Ahora en el separador de líquido, justo antes del separador de líquido está la corriente E. Y esta corriente es importante definirla bien. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay acá? Bueno, más o menos usamos un poco las reacciones. ¿Sí? Acá. Como hay un factor de conversión de la primera reacción, eso me quiere decir que no todos mis reactivos se van a consumir. Así que ya de por sí puedo saber que seguro voy a tener al fosfato de calcio y al dióxido de silicio, eso seguro. Luego, los productos, obviamente. Entonces, los productos de la primera reacción tengo que tenerlos. Me tienen que aparecer en algún momento. Perdón, los dos no. Solo uno. Porque este otro no sale. Todo se utiliza dentro del reactor para dar los productos que están en la siguiente reacción. Se dice que es una reacción en serie porque los productos de la primera se utilizan para la segunda. Distinto a una reacción en paralelo. ¿Sí? En algún futuro tal vez haga algún video sobre cómo se manejan las reacciones en paralelo. Es mucho más fácil, pero hay un pequeño paso que es diferente. Así que no generalicen, no se resuelven igual los problemas. Y otra cosa que tengo acá sería la escoria, porque sale acá. ¿Sí? En el separador de líquido no hay reacción química. Todo lo que me salga por F me tiene que aparecer en E. ¿Sí? Porque lo que entra por E sale por F y por el reciclo. Bien, entonces debería tener la escoria y los inertes. Pero como el carbono también me dijeron que estaba en exceso, me tiene que aparecer acá en alguna parte. Cuidado con olvidarse de poner acá los inertes porque es un error fatal. Luego no cierran los balances. En el reciclo se hace lo mismo.
por E entran 5 cosas, pero por acá se me van 2 y se me van totalmente, porque de estos no me mencionan nada en el enunciado de que recircule. Entonces lo restante directamente lo pongo acá para no perder tiempo, excluyendo la escoria y los inertes. Luego acá en el punto de mezcla que creamos, en la corriente D, esta llave representa la corriente D, voy a tener todos los compuestos que estén entrando por A, por B, por G y por R. Hay algunos que se repiten, así que directamente los voy a poner. Ustedes analícenlo muy despacio, pero básicamente serían eso. Bien. Otra cosa que podemos ir haciendo, que es muy importante, porque lo voy a necesitar más adelante, es resolver la corriente D, por lo menos una parte. Pero antes de resolver la corriente D, quiero que veamos algo. Quiero que vean si se acuerdan. Perdón que moví esto. Un segundo. Perdón que demoro. Ahí está. Quiero ver si se acuerdan de esto. Nosotros habíamos demostrado una fórmula. Era esta que estaba acá. En un video anterior. Demostramos esto, ¿sí? Si no se acuerdan, pueden retroceder. Pero a mí me gusta más la definición de acá. Esta fórmula es la misma, solo que está despejada. Si yo quiero saber un factor de conversión por paso, por ejemplo, simplemente digo que es el cociente de lo que reacciona partido lo que entró. Como es el factor de conversión por paso, está referido a lo que entró al reactor. O sea que sería la cantidad del reactivo limitante, o en este caso en relación estequiométrica. O sea que puedo poner al fosfato o al dióxido de silicio. Ahora vamos a ver eso. Pero entonces esto sería lo que entra acá, del reactivo limitante. Llamémosle reactivo limitante para no perdernos de la idea. Y arriba debería ir, ¿cómo serían? Lo que reacciona. Y lo que reacciona yo lo podía calcular como lo que entra globalmente al sistema por el factor de conversión global 1. Más adelante explicaré por qué no tiene mucho sentido hablar del factor de conversión global 2. Pero por ahora el factor de conversión global 1 existe y en este caso vamos a saber su valor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cargando una cierta cantidad de reactivos y luego esos reactivos no me aparecen en la salida. Si los reactivos no me aparecen en la salida, quiere decir que se consumieron totalmente. Si se consumieron totalmente, la reacción se dio completa y el factor de conversión es 1, es el caso más óptimo. Por eso yo sé que el factor de conversión global 1 vale la unidad. Así que de ahora en más van a ver que lo voy a obviar. Esta fórmula también se puede haber hecho con el otro reactante que está en relación estequiométrica. Es decir, en lugar de poner esto que está acá arriba, debería haber puesto la masa de dióxido de silicio que hay en B, dividido la masa de dióxido de silicio que hay en D, ¿sí? Se pueden cambiar. Siempre arriba y abajo referido al mismo reactivo. No pueden estar mezclando las cosas. Eso por un lado. Entonces ya podría más o menos calcular lo que hay en la corriente D. Un segundo porque ahí me di cuenta que la corriente D la moví toda. Bien, ahí la subo un poco. Ahora vamos a resolver esa corriente. Ponemos ahí los signos iguales y más o menos podemos decir que esto que está acá quiero saber cuánto vale, pero puedo venir a esta fórmula. Si quiero saber esta cantidad, que es lo que está en el denominador, ya conozco este factor que vale 1, ya conozco este factor que vale 0,8 y ya conozco la cantidad de acá que vale 750 kilogramos cada hora. Y puedo despejar este valor, ¿sí? Voy a hacer un despeje rápido de eso, así que por favor no se pierdan, analícenlo despacio. Y me da esta cantidad. Ahora, como dije que en lugar de usar el fosfato pude haber usado el dióxido de silicio, entonces para esta cantidad va a ser el mismo análisis, ¿sí? Piensen que acá hubiera dióxido de silicio y dióxido de silicio. También hago el despeje rápido porque no quiero perder mucho tiempo en eso. Y me da este valor. La masa de carbono que hay en D y la masa inerte, bueno, la inerte sí la puedo poner. Ya sabemos cuánto es. El inerte solo está entrando por A.
no está entrando ni por B, ni por G, ni por el reciclo. Entonces directamente son 250 kilogramos hora. La masa de carbono que hay en D aún no la conocemos. Eso por un lado. Perdón chicos si me demoro, pero este es un problema muy extenso. Bien, vamos a definir el exceso. Bueno, acá lo tengo todo rayado. Va a ser difícil explicarlo si ya está todo ahí. Pero voy a tratar de sacar todo eso. Así lo vuelvo a rayar todo desde cero. Bueno, perdón por eso, pero es que en realidad el video lo hago en Photoshop y tiene demasiadas capas. Para hacer uno de estos videos tardo muchísimo tiempo. Bien, ahí está. Entonces, el exceso lo habíamos definido como un cociente. Arriba yo tenía los moles del reactivo que estaba en exceso alimentado menos los moles de ese reactivo estequiométrico. Esos moles estequiométricos se calculaban de una manera especial que ahora la vamos a ver. Y abajo se repetía este término, ¿sí? Luego iba un igual y bueno, esto lo podíamos escribir de esta manera. Pero ahora voy a usar la definición. ¿Por qué no dejé todo y lo voy poniendo de a poco? Porque considero que es la mejor manera de aprender. Si ya está todo acá la información, uno se puede marear. En cambio, si lo voy haciendo de a poco, es como que más tangible la información. Bueno, en el numerador tengo esta expresión y en el denominador esta. Ahora voy a explicar cómo sale, pero por ahora dejémosla ahí. Vamos a poner acá como un reactor entre comillas, pero este reactor entre comillas no me está representando a mi reactor global, ¿sí? Es entre comillas porque yo lo defino así, porque ya es algo ficticio. Este me va a estar representando mi reactor por paso. Porque fíjense que la corriente que entra es la corriente D y la corriente que sale es la corriente E. Coinciden con las corrientes de entrada y de salida del factor del reactor por paso que yo tengo en mi problema. Pongo acá todos los compuestos, pero en realidad los de la entrada solo me interesa analizar los que están en relación estequiométrica, que son los que voy a usar, este y este. Y acá en la salida solo me voy a tratar de enfocar en el reactivo en exceso. Por eso acá también lo puse en la entrada. Estos son los compuestos que realmente están en la entrada. Pueden verificarlo en la diapositiva anterior. Pero acá solo me voy a concentrar en el reactivo que está en exceso. Porque quiero que veamos cómo era que llegamos a todo esto. Bueno, ponemos las reacciones porque las vamos a usar. Y ¿se acuerdan cómo calculábamos esto y decíamos que esto no era lo que estaba acá arriba? Bueno, vamos a hacer algo similar para que no perdamos la idea. Yo decía, si quiero obtener algo a la salida, siempre voy a tener que decir que es lo que tuve en una entrada al reactor, que es todo esto, es lo que estaba antes, o sea, en la corriente de carbono, que es el reactivo en exceso. Luego más o menos. Acá hay dos reacciones y acá vamos a empezar a ver las cosas. Primero que nada hay que fijarnos en la reacción 1. Bien. Como la reacción 1 no tiene al carbono, que es el elemento que yo le estoy haciendo el análisis, no la uso, ¿sí? Paso de largo. Si lo tuviera ya vamos a ver cómo se haría, pero como no lo tiene no lo uso. Igual les voy a explicar cómo se hace. Salto a la siguiente reacción y digo, ¿esta reacción tiene el carbono? Sí. Y luego me pregunto, ¿cómo lo tiene? Pues lo tiene como un reactivo. Si es un reactivo tiene que ir un signo menos. O sea, no nos estamos desviando mucho de lo que hicimos en el video número 2. Luego, me fijo, en esta reacción, me olvido de que hay dos reacciones. En esta reacción, ¿quién es mi reactivo limitante? Si el carbono está en exceso, el reactivo limitante es el pentóxido de fósforo. Pero como no está presente en una corriente, sino que me lo genera la reacción 1, le pongo que son esta masa de esa reacción, ¿sí? ¿Qué pasaría, porque eso también sería importante, qué pasaría si además que la primera reacción me lo produce, también me lo produciera, también ya viniera en una corriente? Bueno, tendría que acá considerarlo, decir que acá es la masa de lo que reacciona más la masa de lo que está entrando en la corriente de entrada. Pero como no pasa y casi nunca suele pasar, bueno, pero si pasase en algún momento tendrían que tenerlo en consideración de esa manera. Bueno, pero sin desviarnos era, si quiero saber lo que tengo en una salida siempre es
lo que tuve en una entrada menos el reactivo limitante asociado con su factor de conversión de esa corriente y de esa reacción. O sea que sería lógico usar este factor de conversión. Porque estoy analizando el reactor y porque estoy en la segunda reacción. Esto de acá, olvídenlo, ¿eh? Esto más adelante para entender las cosas, pero solo hay un reactor. Entonces, factor de conversión por paso 2 y luego entraba con los coeficientes estequiométricos. Como quería que se simplifique este, lo ponía abajo. Y como quiero aparecer el carbono, lo pongo arriba. Pero como yo no estoy trabajando en moles, sino que en masa, tengo que usar la respectiva masa molecular. Fíjense que lo único que se hace es, si abajo pongo el coeficiente estequiométrico de este, abajo va esa misma masa molecular. No es tan complicado. Bueno, espero se haya entendido esta idea. Voy a rayar un poco, Voy a seleccionar un color. Oh, bueno, acá ya rayé todo. No me he dado cuenta que ya tenía esa capa. Voy a sacarla para rayar de nuevo. Bueno, ¿qué era lo que tenía escrito? Básicamente es lo siguiente. Imaginemos que en la reacción de arriba sí hubiera existido carbono. Por ejemplo, me hubieran dado 3 carbonos, ¿sí? Pongámosle que está acá en la reacción de arriba. Entonces yo acá tendría que haberlo considerado. ¿De qué manera? Pues de la que comenté. Primero digo, si quiero saber lo que hay en una salida es lo que tengo en una entrada y luego fijarme en las reacciones. Como ahora la reacción de arriba sí lo tiene, tengo que considerarlo. Y como lo tiene como un producto, iría un signo más. Luego, ¿qué usaba? El reactivo limitante de esa reacción. Como está en relación estequiométrica, puedo usar ambos. Cualquiera, perdón. En este caso voy a usar el más corto porque yo no quiero usar el más largo. No, no voy a usar el más corto porque los puedo hacer marear. Voy a usar el más largo. Pero podrían usar cualquiera, K3, PO4, 2. Y luego, ¿qué hacía? Siempre después factor de conversión. En este caso sería por paso 1 porque estoy en el reactor y porque estoy usando la reacción 1. Luego los respectivos coeficientes estequiométricos con valor absoluto. Bueno, ya saben que este sería este subíndice y la arriba sería de carbono. Y como estoy trabajando con masa, irían las masas moleculares. Acá la de carbono y acá abajo la de este compuesto. Pero como no es el caso, esto no va. Solo esa capa. Bueno, eso por una parte. Otra cosa que quiero demostrar. El video es largo, así que perdón que lo repito, pero no se puede hacer muy corto algo que en una clase se suele dar en casi 2 horas. En 1 hora está bien que lo dé. Por eso está todo armado para tratar de optimizar el tiempo. Todo esto que está acá yo lo puedo trabajar. Y me quedaría de esta manera. Simplemente este término se repite. Este término que está acá lo desarrollo, que es todo lo que está en esta llave horizontal. Y después del factor de conversión en adelante ya está todo considerado acá y reemplazado. Entonces vamos a centrarnos en esto. ¿Cómo yo obtengo la masa de pentóxido de fósforo que está en la reacción química 1? Este término, ¿cómo lo obtengo? Bueno, todo ese término me lo produjo la reacción número 1. Entonces solo tengo que fijarme de qué manera la reacción número 1 está produciendo cosas. Y simplemente los produce usando ese reactivo limitante de la corriente 1. Puedo usar este o puedo usar el otro. Siempre lo repito porque como están en relación estequiométrica, el factor de conversión aplica para ambos. Si no, no. Si no, solo el reactivo limitante. Uso el reactivo limitante, llamémosles entre comillas. Uso el factor de conversión por paso. Y luego los coeficientes estequiométricos respectivos. En este caso sería 1 a 1. Y luego las masas moleculares, ¿sí? No me voy a detener mucho acá porque esto ya lo sabemos. Ahora fíjense que nosotros conocemos estos datos. Bueno, eso no importa. Bueno, entonces lo saco. Ahora, fijémonos que esto que está acá no es lo que va acá arriba. Lo repito como en el video anterior. Acá considero un factor de conversión por paso y acá no. Acá tengo que pedir que toda la cantidad que me pidieron, para la cual estaba definida el exceso definido, la use directamente para saber cuál es la relación estequiométrica. Ojo con eso. En este caso casualmente, el factor de conversión por paso 2 es 1.
y acá arriba iría un 1 y acá abajo iría un 1 y serían iguales y coincidirían, pero no necesariamente. Por eso me detengo en esto y lo explico, porque si la reacción de abajo hubiera tenido un factor de conversión diferente, no podría poner que lo que sale es lo que va acá arriba. Sé que soy muy repetitivo, pero son los errores clásicos. Entonces, bueno, vamos a avanzar rápido. El exceso lo conozco, sí. Me dijeron que era el 50%, así que uso 0,5. Esto ya lo sé calcular, ¿sí? Lo voy a presentar de nuevo hasta acá. Es este término. Pero yo ya conozco la masa de fosfato Cayenne, la calculé hace un momento, acuérdense. Factor de conversión por paso y todo esto lo conozco. O sea que esto es dato. Esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Este término se repite. O sea que de la ecuación de arriba puedo despejar la masa DC que hay en la corriente D. Entonces vamos a tratar de hacer eso para no perder mucho tiempo, porque el tiempo es valioso. Bien, yendo acá. Entonces ya tenemos un dato importante. Vamos a tratar de fijarnos qué pasa con la corriente E. En la corriente E, ¿qué tenemos? Bien. Es justo la salida de un reactor, un sistema reactivo. Entonces, si quiero saber lo que hay en una salida, ¿qué tengo que decir? Fácil. Es, un segundo, lo que tuve en una entrada que tuve, me fijo acá, justo antes de entrar al reactor, la masa de esa escoria que tuve en una entrada. Pero como no está entrando, este término vale 0, ya para ir haciendo las cuentas. Como es un reactivo, ¿sí? En la primera reacción va un más. Luego iría la masa de reactivo limitante de esa reacción en la que yo me estoy centrando, aún no, ni siquiera miro la segunda, por el factor de conversión, por los coeficientes estequiométricos y las masas moleculares. Acá ya está incluido todo esto. Tienen que acordarse que acá arriba yo pongo el coeficiente estequiométrico y la masa molecular para hacer las cuentas más rápido. Luego me fijaría acá. La segunda reacción lo tiene presente, aparece como un reactivo, como un producto. Y luego me fijaría si sigo sumando términos acá o no. Pero como no me aparece, no tengo ni que sumar ni restar. Si me apareciese, tuviese que hacer como el caso de carbono que expliqué hace un momento. Hago la cuenta y ya tengo ese valor. Vamos con esto. Como esto es un reactivo limitante, refiéranse al video 2, esto tiene un secreto. Se puede hacer directamente como esto. Como lo que entra justo antes de entrar al reactor por el complemento del factor de conversión por paso asociado a esa corriente. Si no, habría que hacer el mismo análisis que está acá arriba, pero como esto ya tiene su maña, lo dejamos así. Y esto me da este valor. Vamos a hacer con el otro compuesto. Básicamente es lo mismo, porque el otro compuesto también es un reactivo limitante. Entonces directamente hacemos lo mismo. Lo que hay en una entrada al reactivo limitante por el complemento del factor de conversión. Todo esto está muy bien explicado en el video número 2 que hice. Bien, con el carbono. Bueno, esto del carbono lo hicimos una parte del exceso, pero lo podemos ir poniendo. Es lo que tengo en una entrada, luego más o menos. Me tengo que fijar siempre en las reacciones. Paso por la primera y no existe. Voy a la segunda. Es un reactivo, luego le pongo un menos. Y ahí iría esto. Es el reactivo limitante de esa reacción. ¿Sí? Estoy explicando lo que ya expliqué. Factor de conversión por paso, coeficientes estequiométricos, masas moleculares. Y eso de ahí ya sabemos cómo se calculaba. Vamos de nuevo. Esto me lo está generando la reacción 1. La reacción 1 me lo genera con el reactivo limitante, con el factor de conversión por paso y con los coeficientes estequiométricos. Ahí está. Me da este valor. Entonces lo que yo podría hacer ahora es decir, bueno, hago más balances, porque la idea acá es hacer balances. De inerte, ¿cuánto tengo? De inerte, bueno, vienen acá los 250 y como no reacciona, entra, sale. Si no, también lo puedo ver como que todo lo que entra acá sale por acá. Todo esto es hacer balances, esto sale a ojo. No los quiero mal acostumbrar a hacer cosas a ojo, porque a veces hay sistemas que sí o sí tienes que plantear todos los múltiples sistemas de ecuaciones que te los tiene que resolver el solver de la calculadora. Y si te acostumbras a hacer todo a ojo, puede que te estanques en un problema. Esto se puede hacer así porque es fácil el problema. En realidad es difícil, pero ya le tengo la maña. Pero si no, hay que hacer todas las ecuaciones, todos los balances.
No hay que saltarse nunca esos pasos. Otra cosa que puedo hacer, bueno, en la corriente R, fíjense que todo lo que está acá, ¿sí? Bueno, ya sabemos que la escoria y los inertes van para el separador para allá, pero luego el resto, todo lo que está en la corriente E, directamente recircula a R. Deberían hacer un balance, insisto, en el separador, pero directamente créanme que esto y lo de carbono recircula, o sea que acá tengo la misma cantidad. Así que lo colocamos ahí. Bien. Luego acá me podría poner a pensar, por ejemplo, acá en la corriente F, ¿qué puedo hacer en la corriente F? Es esta cantidad. Hago el mismo balance que estaba hablando. Sale esta cantidad de acá y también los inertes. La corriente J, ¿qué pasa en la corriente J? La corriente J también tiene su forma de calcular un poco larga. Entonces digo, como salí del reactor, digo, si quiero algo a la salida, ¿qué hago? Lo repito mucho porque es algo fácil de memorizar. Es lo que tuve en una entrada, luego me fijo en las reacciones. En la primera no aparece, así que paso de largo a la segunda. Como en la segunda me aparece como un producto, va un signo más. Entonces, y en la segunda reacción, ¿quién es mi reactivo limitante? Lo uso. ¿Cuál es el factor de conversión que debería usar? Y bueno, no me explayo porque son cosas que ya estamos usando. Y esto que está acá es el mismo término de acá abajo, así que no lo voy a explicar de nuevo, sino que lo voy a empezar a poner ya. Bien, eso por un lado. Ahora con el dióxido de carbono pasa lo mismo. Si quiero saber lo que hay en una salida, es lo que tuve en una entrada, me aparece con producto más, el reactivo limitante de esa corriente, con el factor de conversión por paso correspondiente, bla bla bla. Y listo. Bueno, eso por un lado. Hago las cuentas y me da esto. Estos valores que me dan acá entran por J y salen, uno sale justo por P y uno sale justo por H. Los compuestos se dividen. Así que directamente esta cantidad de fósforo me aparece acá y la de dióxido me aparece allá abajo. Como ya tengo toda mi salida, de hecho acá el carbono, ¿sí? Porque es el único que me falta calcular acá, es el carbono que hay en D y en G. Y acá conozco todo, la corriente R está definida. Acá podría ser un balance, sería un balance general a todas las corrientes y también un balance al componente C. De hecho creo que de esa manera calculé C. Otra forma es que como es en masa y se conserva, puedo decir que toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale. Toda la masa que entra, conozco la masa de A, esto no lo conozco. Pero ya puedo saber toda la masa que sale, porque las corrientes de salida únicamente son la P, la H y la F. Así que de esa manera puedo calcular esta cantidad de moles de C que hay en G. Y acá lo pongo. Una vez que tengo esta cantidad, bueno, para sacar esta es muy fácil. Hacen un balance acá, porque el carbono que entra por acá más el carbono que entra por acá no entra, tiene que salir acá. Un segundo para ver dónde está ese valor, acá. Entonces ya lo tengo acá. Yo creo que ya terminé el video, no estoy seguro, pero creo que no me falta nada. Creo que habían cosas que tenía que decir, pero bueno, si hacen la cuenta de todos los caudales que entran, tiene que coincidir con lo que sale. Eso es una verificación. Yo lo hice y me dio que las de entrada, si sumaba el caudal de A, el de B y el de G, me da 1508, algo, y el otro me da 1504, algo, así que va bien. Ah, otra cosa que quería mencionar. ¿Por qué no tiene sentido hablar del factor de conversión global 2? Pues porque el factor de conversión es algo que está definido como lo que reacciona partido lo que entra. Pero si yo no tengo un compuesto físico en una entrada, es como complicado. Entonces, ¿yo qué pondría en el denominador de esa expresión? Estoy hablando al aire, así que mejor pongo esta expresión que está acá. La voy a mover. Acá la voy a poner. Entonces, yo acá puedo, si calculase, por ejemplo, el factor de conversión global, pensemos, no, estoy diciendo cosas y lo mejor va a ser que lo
lo raye. Acá. Si yo quisiera calcular el factor de conversión global 2, no podría simplemente, porque yo tendría que decir lo que reacciona de 2 y eso sí lo puedo conocer. Fue esta cantidad que está acá. ¿Sí? Eso es lo que reacciona. Pero yo no sé lo que entra, porque cuando analizo el sistema globalmente tengo que poner acá lo que entra globalmente. Y globalmente no me está entrando este compuesto. Este compuesto me apareció en el reactor. Así que por eso es que para mí, en mi criterio, no tiene mucho sentido hablar del factor de conversión global de la corriente 2 cuando estamos en reacciones en serie. Sin embargo, el de la 1 sí se podía, porque si tengo si tengo compuestos en una corriente física. De hecho, por eso puedo saber que el factor de conversión global es 1. Bueno chicos, creo que es todo por ahora, así que espero les haya ayudado este video, así que lo dejamos acá. Hasta luego.